medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Ya en los últimos años del gobierno del presidente Carlos Menem, la situación económica y social empezó a ser extremadamente crítica. Los trabajadores habían descendido dramáticamente en su nivel de vida, al igual que la clase media. La pobreza era inocultable y contrastaba con los símbolos de la época, los countries y los shoppings. Y así debemos proceder nosotros. Cuando uno no quiere nada para uno, está seguro y tiene fuerza y tiene ganas, porque está luchando para el otro. Y el otro es uno mismo. El otro soy yo, son ustedes. Sintamos la lucha del otro como propia. Vayamos a las marchas sintiendo que nos duele. No permitamos más que digan niños de la calle, no quiero ese nombre, lo odio. Los mandamos a la calle nosotros. Cuando permitimos que le quiten el trabajo a nuestros compañeros. Y después decimos niños de la calle, y hay cura para niños de la calle, casitas para niños de la calle, ollas populares. No quiero más. Quiero niños en las escuelas. No quiero ver más chicos comiendo de la basura. Sufro y lloro por eso. La gente tenía hambre, había hambre de verdad, no había trabajo. Cerraban las empresas, te quedabas en la calle, te sacaban las casas. Tus hijos no podían ir a la escuela, la gente no tenía documentos, era un desastre, una debacle. Había quedado el país tan mal que fue una fosa en realidad, una fosa terrible donde surgieron en esos momentos surgieron los piquetes, surgieron las necesidades de la gente que no tenía comida. El primer acompañamiento de los piqueteros, me parece que uno de los primeros por lo menos, fue en Cutralcó, cuando los piqueteros pedían que no se cerrara la YPF, que no se vendiera, porque Cutralcó iba a ser una ciudad fantasma. Entonces todos los trabajadores cortaron la ruta y hacía un frío, un invierno espantoso, y las madres nos fuimos y nos quedamos 2 noches. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! Eso nos provocaba, porque pensábamos a nuestros hijos, ¿no? Que si ellos estuvieran no pasaría eso. Nos hubiera vendido el país, no se estaría rematando el país. Y entonces, bueno, nos fuimos aliando a todos los que hacían protestas, cada vez más, con más compromiso. La crisis social tuvo como consecuencia el renacimiento de la movilización obrera y popular, y la calle empezó a ser ocupada por la protesta. La Plaza de Mayo, el periódico de las madres y especialmente el espacio creado por ellas, se convirtió en uno de los escenarios concurridos por las protestas. Las madres abrieron los jueves a las luchas populares y comenzó a convertirse en un hábito el hecho de que distintos sectores en lucha utilizaran la tribuna de las madres para difundir sus reclamos. Nosotros sentíamos que la plaza era sigue siendo como una centrífuga, que todo lo que hablas ahí se difunde, se desparrama, lo toma otra gente, y que los que no tenían ninguna voz, ningún micrófono, por lo menos en la plaza tenían uno, para que se supiera lo que estaba pasando.
El anunciado final del menemismo y la crisis de su modelo económico, cuyo rasgo más característico fue la convertibilidad, se aceleró con una nueva crisis internacional. Frente a las elecciones presidenciales de 1999, el pueblo eligió a la Alianza, que prometía soluciones a la profunda crisis que vivía la Argentina. Ves que a veces los pueblos soñamos con las promesas que nos hacen. Después de venir de tanta debacle, de tanta desesperación, de los milicos, de la tortura, de la debacle de Alfonsín, obediencia de vida, punto final, el indulto. Esto te prometen que van a terminar con todo eso y claro, la gente dice, bueno, entre esto y esto que venga la Alianza. Siempre va eligiendo uno lo mejor de lo peor, sin darse cuenta, ¿no? Uno cree. Tengo el honor y la emoción de hablarles esta noche como presidente electo de todos los argentinos. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Las madres se convirtieron en uno de los símbolos más significativos de la resistencia a ese gobierno, que había sido la continuidad del menemismo por otros medios. Viene un gobierno con una continuidad de prácticamente de una despolitización, porque era también seguir los pasos de estar sometidos al Fondo Monetario, de estar sometidos a las deudas, de estar sometidos a la falta de trabajo. Y bueno, no había iniciativa del gobierno de crear un gobierno fuerte, un gobierno diferente. La acción, unida al discurso político, las mostró como uno de los sectores más lúcidos, tanto en la crítica al modelo económico y político como en el señalamiento de perspectivas para la superación de la crisis. Las madres desplegarían una concepción cada vez más amplia de la política. Más allá de la diversidad presente en las dos vertientes del movimiento, en la asociación y en la línea fundadora, ambas se planteaban políticas de cambio social profundo. Y tuvieron la maldita opinión de llamarlo a Cavallo nuevamente. Y con Cavallo volvió el sometimiento al banco, el sometimiento a crear el corralito famoso, que los bonos, sacarle el dinero ahorrado a la gente, valorizar el dólar, desastre económico total. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Era un momento muy, muy difícil. Entonces la gente se cansó y hubo esa cosa tan maravillosa que fue la noche anterior, donde toda la gente empezó a salir a la calle sola, autoconvocada por que alguien decía por la radio, mirá, están yendo a la Plaza de Mayo. Y se iban prendiendo en las esquinas como grandes fogatas o fogaratas, como se diga, para que la gente supiera por dónde tenía que ir, ¿no? Era como que eso ya está, vamos para allá. Y iba siguiendo, era emocionante. Un pueblo levantado, sin nada, se pidió que no fueran con banderas políticas y la gente no fue. Y fueron así, por bronca, ¿no? Frente a los hechos de violencia que ocurren, no debemos dejarnos llevar
por quienes provocan la violencia. Más allá de las personas, es necesario asegurar la paz social, y estoy dispuesto a hacerlo, preservando a las personas y los bienes. Por eso he dictado el estado de sitio. De la Rúa dijo que iba a hacer estado de sitio. Entonces las madres hicimos una carta antes que lo sacara. Entonces dijimos, bueno, vamos a la plaza a las 11, a las 12, y con una carta que todo el mundo firme el rechazo al estado de sitio. Y entonces hicimos una carta. Pero resulta que yo veo por la televisión que a una piba que estaba embarazada la arrastraban de los pelos y se la llevaban como si fuera un trapo. Y yo le digo a Eva, che, vamos, porque en la plaza ya hay quilombo. No vamos a ir a la hora que dijimos nosotros. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con lo que hagas! No le vayas a pegar, Che, no le pegues al periodista. ¿Pero qué se creen ustedes? ¡Ojo con él! ¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡No te dejes tocar, pibe! ¿Dónde está el comisario? Eso es lo que tenía. Sí, usted se está burlando. Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta plaza. Y le empezamos a gritar hijos de puta a la policía, porque ¿qué otra cosa le ibas a gritar que eso? Que le pegaban a la gente sin lástima. Además estaban tirando tiros de verdad. Y entonces nos pusimos todas del brazo y empezamos a gritar hijos de puta. Y por delante unos y por detrás otros nos dieron un palizón terrible, ¿no? ¿Qué impide el avance del cuerpo de infantería, del personal de la Policía Federal? Las madres advirtieron pronto que las pocas expectativas de cambio que había generado la alianza se desvanecían. El desprestigio del gobierno, que continuó con la política de impunidad del genocidio y que prosiguió con las reformas del neoliberalismo, terminó en una crisis que obligó a De la Rúa a renunciar. Y a mucha gente que se quedó sin sus ahorros, sin su plata, sin su trabajo. Fue un esquilmar a la sociedad y bueno, también cayó De la Rúa. Es decir, también se tuvo que ir por la ventana. Se va como una rata, ¿no? Se escapa. Como lo que era, se fue como lo que era. Y queda así una cosa. Cambian presidentes un montón. El presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, asume la jefatura del Estado y convoca a la Asamblea Legislativa. Se reúne la Asamblea y por poco más de 30 votos se elige a Adolfo Rodríguez Sá como presidente interino. Rodríguez Sá, nuevo presidente por 60 días. Rodríguez Sá renuncia y denuncia que los mandatarios del PJ le quitaron el apoyo. Entonces se produce la firma y la asunción formal del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Oscar Camaño. Acabo de asumir en forma transitoria en la presidencia de la Nación. Me he comprometido a enfrentar la tormenta y a conducir a la Argentina hasta aguas tranquilas. La crisis que vivimos no solo es económica, política o social, sino fundamentalmente espiritual. Se habla poco de ese poco tiempo que estuvo Dualde. Yo creo que nosotros teníamos mucho enfrentamiento porque lo habíamos denunciado, porque él regenteaba el juego, la droga y la prostitución, no creo que haya cambiado. Y yo denuncié que él vendía las comisarías, las vendía más caras si estaban cerca de un prostíbulo. De verdad, eso lo habíamos averiguado. Y en respuesta a eso, él viene a mi casa y la tortura a mi hija. La tortura a Alejandra. Casi la mataron. Así que, ¿qué querés que pensemos de Dualde? Dualde trató de recuperar la gobernabilidad perdida y salvar el sistema neoliberal. Pero las movilizaciones populares volvieron a poner al bloque dominante a la defensiva. Crecieron las huelgas y las marchas, sobre todo de los movimientos piqueteros y del sindicalismo más radicalizado. Ante los crecientes reclamos sociales, Dualde respondió con una fuerte represión y se vio obligado a decretar un llamado a elecciones. Con un porcentaje del 22% de los votos,
y ante la renuncia al balotaje por parte de Menem. El 25 de mayo del 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Cuando asume Néstor Kirchner, en el principio no lo conocíamos. Fue una sorpresa, pero nos gustaba. Un gobierno que nadie esperaba que... Es decir, Duhalde se creía que se decía en ese momento que iba a ser el Chirolita del gobierno. Y bueno, dio sorpresa, pingüino, como lo llamaban, dio un batacazo. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores. Néstor Kirchner asumió en medio de una de las más graves crisis económicas, políticas, sociales y culturales de la Argentina. Crisis que hacía indispensable una ampliación de la base de sustentación y legitimidad del flamante gobierno. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! En la primera reunión que hubo en la plaza, le pedimos una entrevista, nos recibió enseguida a todos los organismos. Y nos dio la entrevista enseguida, me dio la entrevista a mí, yo le fui a contar, le dije que le queríamos pedir perdón por lo que habíamos hecho, que nos habíamos equivocado, que dijimos que era una mierda, pero que igual que en su gabinete tenía mucha mierda. Y entonces le hicimos una lista de todo lo que queríamos que eche. Y cada vez que sacaba uno, o me hablaba él a mí o yo le hablaba a él. Cuando quedó el último me dijo, bueno, mirá que ese que vos querés que saque mañana ya no va a estar más. Kirchner nunca dijo hay que hacer, te las presentaba hechas. Y eso fue en realidad lo que más hizo que yo admirara a este hombre, que después dijo, bueno, los desaparecidos son mis compañeros y no voy a dejar mis principios en la Casa de Gobierno. Y ahí fuimos cuando las madres lo empezamos a mirar con otros ojos. Fíjate los gobiernos que había habido, ninguno hizo nada, hasta que vinieron los Kirchner. En diciembre de 2003, Néstor Kirchner impulsó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, dos engendros jurídicos que funcionaban como una suerte de amnistía encubierta. La lucha por la revisión judicial cobraba así un nuevo impulso. Comenzaba, sin duda, una nueva etapa en la lucha contra la impunidad del genocidio. La anulación, solamente con él la conseguimos. Nadie nos hablaba, nadie nos hacía caso sobre esas leyes. Cuando empezamos a ver cómo empezó a gobernar, cómo descabezó la policía, cómo descabezó las Fuerzas Armadas, cómo se enfrentó, cómo lo dijo, cómo lo hizo, dijimos, este es el hombre. El día que bajó las fotos, lo hizo. Y llamó a la prensa y ahí. No dijo una semana antes, voy a bajar la foto de los médicos, no. Y él te demostraba con los hechos concretos, que bastante trabajo le dio, porque le había dicho varias veces a Bendini que lo baje Bendini, no le hizo caso, lo llamó y le dijo, baje el cuadro. Eso fue muy fuerte. ¿Quién pensaba en eso? Parece una insignificancia, pero no. Es muy fuerte eso. Se convierta en la conciencia viva de lo que nunca más se debe hacer en la patria. Finalmente se declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto dictado por Menem y como un efecto dominó en todo el país. Comenzaron a reabrirse las causas por violaciones a los derechos humanos que habían quedado truncas al dictarse las leyes de impunidad. Las madres contemplaban emocionadas el cambio de situación. Asimismo, se estableció una alianza entre sectores del movimiento de derechos humanos y el oficialismo, con excepciones, incluidos algunos sectores de las madres que se mantuvieron en posiciones críticas al gobierno. Tanto la asociación como buena parte de la línea fundadora apoyarían en especial las políticas de revisión del terrorismo de Estado. La asociación no se limitó a hacer declaraciones de adhesión y simpatía, sino que dio pasos y señales decisivas de su aproximación al gobierno. Quizás una de las más fuertes señales fue el levantamiento de la Marcha de la Resistencia, lo que causó fuertes reacciones de quienes no se identificaban con el gobierno y sostenían críticas en el orden social y económico.
El objetivo de esa marcha era reclamarle al que estaba en la Casa de Gobierno justicia, era reclamarle defensa de la vida, era reclamarle trabajo para todos, era estar enfrente de un enemigo. Hemos tomado una decisión en el mes de septiembre que nadie escuchó, pero que las madres pusimos en la internet. No vamos a hacer más la marcha de la resistencia porque el enemigo no está más en la Casa de Gobierno. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para diferenciar, para que la gente se dé cuenta que esto ya es diferente? Y tenemos que suspender la marcha de la resistencia. ¿A qué le vamos a resistir? ¿A quién vamos a resistir? ¿Qué le vamos a pedir? Ya están los juicios iniciados, ya está un montón de cosas que ni esperábamos. Nos recibía todas las veces que queríamos. Le íbamos pidiendo cosas que salían. Y yo digo, tenemos que mostrar que ese no es más nuestro enemigo, que no está más en la Casa de Gobierno. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Siempre que entro a la ESMA me recuerdo con mi hija y pienso como que está ahí conmigo. Y realmente no es un dolor muy grande, porque la tengo ella conmigo. Porque a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de cómo los han condenado y masacrado, no se han ido. Están a nuestro lado. Y son ellos los que nos han guiado en el largo camino que hemos recorrido. Nuestros hijos están y van a estar siempre con nosotros. Nos van a guiar y van a guiar el país que siga adelante cuando las madres ya no estemos. Yo creo que las madres vamos a morir con alegría de haber hecho lo que quisimos, lo que sentimos, de haber tomado en nuestras manos el camino de nuestros hijos, de hacer muchas de las cosas con que ellos soñaron, de reivindicarlos como revolucionarios, de sentirlos cada vez más cerca nuestro. Yo nunca pienso en mis hijos ni torturados ni muertos, no se me pasa por la cabeza. Siempre vivo los momentos más felices que viví con ellos. Esa alegría de la lucha, de lo que hacían, ese cantar, trabajar, pelear, entregar su juventud. Nuestra Argentina tiene que seguir, pero pensando en todo lo que entregaron los hijos, la salud, la vida, por lograr ese cambio, esa revolución que ellos querían. Hay una cosa que es muy importante que creo que las madres tenemos. No sé si el orgullo o la felicidad de haber tenido esos hijos tan hermosos, que acordarnos de ellos, a pesar de tenerlos tan adentro de nuestro corazón, creemos que conmemoramos haber tenido semejantes hijos y que la gente no olvidara nunca. Los hijos nos enseñaron que el amor y la lucha van juntos y que el amor al otro y la solidaridad es lo que no debe faltar nunca. Por lo tanto, las madres cada vez estamos más orgullosas de esos hijos que parimos y nunca, no siendo por medio de la muerte, ni aún así, porque las que nos hemos ido porque la vida nos llevó, estamos aún en la plaza. La plaza es de las madres. Y la plaza va a seguir siendo de las madres y de quienes sigan con esta consigna de las madres de amor y de lucha por un mundo mejor. Más allá de las pasiones, a favor y en contra, que acumularon a lo largo de los años, las madres de Plaza de Mayo han quedado inscriptas definitivamente en la historia de los argentinos como uno de los símbolos más extraordinarios de la resistencia a las violaciones a los derechos humanos y de la lucha por el cambio social. Aquel pequeño grupo que había comenzado a marchar bajo la dictadura frente a la Casa Rosada se convirtió a lo largo de los años en un movimiento social y político,
protagonista de los principales hitos de la historia de los argentinos durante toda la etapa postdictatorial hasta el presente. Tanto la Asociación Madres de Plaza de Mayo como la Línea Fundadora y otros grupos de madres que actúan en el país desarrollan una labor intensa a través de periódicos, radio, televisión y las más diversas iniciativas. Quizás lo más extraordinario sigue siendo su presencia en las calles. Y como siempre, cada jueves, a las 15:30 en la Plaza de Mayo, la Plaza de las Madres. Hay cosas muy fuertes, el hierro, el bronce, el mármol, pero me parece que más fuerte que el corazón de las madres no hay nada. No hay nada más fuerte que el corazón de las madres. Y cada madre sintió algo muy fuerte y empezó a caminar. Las madres cuando salimos no soñamos bajo ningún punto de vista que vamos a permanecer tanto tiempo. Si a mí me pasa algo, ustedes siguen. ¿Me han entendido? Ustedes salíamos siguen. A la mañana y volvíamos a la noche. ¡Claro! ¡Que la defensa de la vida es por sobre todas las ideologías! ¡Luchando contra el ejército y la policía! ¡Con todas nuestras fuerzas! Era jugarse todos los minutos de la vida. Por lo tanto, las madres vamos a seguir luchando por la vida, enfrentar a la muerte con la vida. ¡A nuestros hijos!